continuación, desde el altar de nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, presentamos. Eres nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra esperanza. Muy buenas noches, queridos oyentes, queridos hermanos y hermanas que están siguiéndonos a través de las redes y a través de la tecnología que la Internet pone en sus manos. Damos gracias a Dios por este nuevo encuentro para compartir con ustedes la palabra de Dios. Ustedes saben que estamos llegando, de acuerdo al Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, a un momento cúlmine de popularidad del Señor en cuanto a sus discípulos y en cuanto a la gente. Nunca antes los discípulos habían podido conocer realmente quién era el Señor. Si ustedes leen en Marcos capítulo 8, en el verso 30, nuestro Señor está conversando con los discípulos y en un momento dado de la conversación les dice:
¿quién dice la gente de quién soy yo? Y empiezan los discípulos a cavilar, algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos un profeta, otros que son Elías, que eres Elías. Y el Señor directamente les pregunta, ¿y ustedes quién creen que soy o quién dicen que soy yo? Y allí Dios revela a Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la historia sigue, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pero el tema es que en ese momento los discípulos pueden conocer a ciencia cierta realmente quién era el Mesías y qué tipo de Mesías iba a ser. El Señor estaba a punto de declarar. Pero también nuestro Señor había llegado a un momento dado de popularidad entre toda la población, en toda la gente del lugar. Él había hecho numerosas señales y mucha gente había seguido al Señor por estas señales. Por supuesto, nuestro Señor sabía que la fe del pueblo, que la fe de la gente estaba basada únicamente en las señales que había hecho. Por eso llegaba el momento en donde nuestro Señor les iba a decir cuáles eran los acontecimientos que iban a preceder al establecimiento del reino de Dios. Y esos acontecimientos tenían que ver con la muerte y la resurrección del Señor. Claro, para ellos era algo totalmente desconocido e impensado que el Mesías o quienes ellos esperaban como aquel Mesías que iba a liberarlos del yugo romano, iba a morir en la cruz. Por eso el Señor les va a repetir una y otra vez una palabrita que va a circular en todo el mensaje de esta noche y que lleva el título del mensaje, y que esa palabra significa o dice es necesario. Por eso yo los invito a leer allí donde están ustedes en su casa, con la Biblia en la mano, con la aplicación en el celular, la palabra de Dios, para poder comprender cómo nuestro Señor les va a anunciar su muerte, su resurrección y la restauración de su reino, la instalación de su reino en su segunda venida. Y les va a revelar cuál era el propósito del Padre. Pero para que el Señor pueda regenerar los corazones de la gente, era necesario que Él muera y que al tercer día el Padre lo resucite, para que, suelto los dolores de la muerte, como dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, por cuanto era imposible que la muerte lo retenga, el Señor pueda vencer a quien tenía el imperio de la muerte. Por eso acompáñenme a Marcos capítulo 8, desde el verso 31 en adelante. Estamos llegando al final del capítulo 8 y vamos a leer estos cuantos versículos con la ayuda de Dios. Dice Marcos capítulo 8, verso 31, recuerden, nuestro Señor venía de conversar con los discípulos y ya Dios había revelado a Pedro quién era el Mesías, y a través de Pedro les reveló a todos los 12 que estaban en ese momento. Dice Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y esto les decía claramente, dice el verso 32. Entonces Pedro comenzó a reconvenirle, pero él, dice el verso 33, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Y ya terminando, dice el Señor, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque, y escuche bien lo que dice, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Claro, nuestro Señor estaba, después de haber conversado con los discípulos y haberles revelado a través de su Padre quién era el Mesías, les tenía que decir qué tipo de Mesías era. Y por lo tanto, Él dijo que le era necesario, por eso esta palabra va a acompañarnos en todo el mensaje, que le era necesario, como dice el verso 31, padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta que se tiene que hacer usted, y como me la hice yo en su momento, era ¿por qué era necesario?
¿por qué la necesidad de ese sacrificio? Esto era así porque Dios tenía ese plan en nuestro Señor. No había otra forma de que usted y yo podamos encontrar salvación sino a través de la muerte de nuestro Señor. Recuerden que de acuerdo a la ley judía, todos los años el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba una vez al templo y al lugar santísimo del templo. En ese lugar santísimo ofrecía holocausto a Dios, que era la muerte, el sacrificio de un cordero sin mancha, sin contaminación, perfecto. Lo ofrendaba al Señor, quemaba la grosura y subía olor fragante a Dios. Ahora, esto debía ser todos los años, porque dice la palabra de Dios que ese sacrificio era imperfecto, porque era por pecados propios y pecado del pueblo. Venido el cumplimiento de los tiempos, nuestro Señor vino a este mundo, dice Gálatas capítulo 4, enviado por Dios, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que nos redimiese, es decir, para que pague nuestra deuda en la cruz, y para que con esa redención seamos aceptos y adoptados como hijos de Dios. Ahora, dice Hebreos capítulo 7, tal sacerdote nos convenía, santo, sin mancha, apartado de los hombres. Quiere decir que el Señor murió por usted, por mí, porque el plan de Dios para reconciliarse con el mundo no podía ser sino a través de su Hijo, que era la ofrenda perfecta en sacrificio vivo y único y universal. Dice Hebreos que luego de la muerte ya no fue necesario, luego de la muerte de nuestro Señor, ya no fue necesario que el sacerdote vuelva a entrar todos los años, porque el sacrificio se había cumplido. El Hijo del Hombre había venido y vino para buscar y salvar a los que se ven perdidos, pero vino y desandó su camino para morir en la cruz, por usted, por mí. Por eso dice el verso 31 que era necesario. Y era necesario porque esto era el plan divino. Y esto era el plan de Dios. A medida que vayamos comentando los pasajes que siguen, usted se va a dar cuenta por qué también era necesario y cómo el diablo pretendía, a través de la tentación, evitar la cruz. Ahora, dice no solamente nuestro Señor que el Hijo del Hombre debía padecer y ser desechado por los sacerdotes, por los principales y por los judíos. Ahora están de moda las marchas. Yo creo que si el Señor hacía una marcha en aquel momento, hubiese tenido muchísimos seguidores, todos a favor de nuestro Señor, y no le hubiese costado nada hacer una marcha pro Jesús, si se me permite la palabra y la licencia lingüística, pero no era el plan de Dios. Por eso dice, era necesario padecer padecer mucho y ser desechado por el pueblo, desechado por los principales sacerdotes. Recuerden ustedes cuando nuestro Señor estaba en la cruz, en el mismo momento de la cruz, dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 23, que pasaron delante de él los principales sacerdotes, los principales judíos, las autoridades romanas. Pasó todo el pueblo meneando la cabeza y diciendo, si este es Hijo de Dios, descienda de la cruz y creeremos en él. Inclusive de los dos ladrones que estaban con el Señor, uno lo insultaba. O sea, era necesario que se cumpla la profecía de Dios a través de nuestro Señor, que debía ser desechado por todos para morir por usted y por mí, en la agonía del huerto y en la agonía de la cruz. Pero sigue adelante y dice, debía ser muerto y resucitado. Claro, ellos no pudieron comprender cómo aquel que estaba con el título, con el rótulo de Mesías, venía para morir. Ellos no podían entender. Ellos esperaban un Mesías que los libere del yugo romano. Los judíos habían sido esclavos de los egipcios, de los babilónicos, del imperio persa, y ahora estaban siendo esclavos o sojuzgados por los romanos. Por lo tanto, de generación en generación, ellos habían escuchado que Dios les iba a mandar un Mesías que los libere del yugo. El Señor vino a liberar del yugo, pero del yugo espiritual, vino a liberar del pecado. Ellos no comprendían cómo el Señor iba a morir y sobre todo resucitar. ¿Qué es esto? Claro, cuando el Señor les dijo que debía resucitar, esto implicaba completar la obra y ser acepto por parte de su Padre. Dios resucita a su Hijo al tercer día y acepta la ofrenda perfecta en el sacrificio vicario. Decimos vicario porque fue un sacrificio sustituto. Nosotros debíamos estar en la cruz.
Cristo tomó nuestro lugar. Por eso es el vicario de nuestro Dios. Ahora, claro, los judíos no entendían y ellos comprendían como comprendió Marta, María y Lázaro de la resurrección y esperaban que la resurrección sea en el día postrero. Todos recuerdan el episodio de Juan capítulo 11. Allí está, en el hogar de Betania, que fue el hogar de descanso de nuestro Señor. Nuestro Señor venía de Jerusalén hacia Betania todos los años a descansar con 3 amigos, Marta, su hermana María y su hermano Lázaro. En un momento dado, dice la palabra de Dios que Lázaro enferma. Claro, ustedes deben entender que la enfermedad en aquel momento no es la enfermedad de ahora. Una enfermedad en aquel momento implicaba necesariamente la muerte en pocos días, porque no había antibióticos, no había reglas de asepsia, por lo tanto, enfermar era terminar con la vida. Cuando le dijeron esto a nuestro Señor, el que amas está enfermo, nuestro Señor estaba en Jerusalén, lejos de Betania. ¿Qué hace nuestro Señor? Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, y se queda 3 días. Cuando llega a Betania al 4.º día, inmediatamente sale Marta, sale María y, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Ahora, ¿qué le dice el Señor? Tu hermano resucitará. Y ellos dicen, como buenos judíos, claro, sabemos que va a resucitar en el día postrero. Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Ese era el significado del verso 31. Ser muerto y resucitar. Pero, y aquí viene un contrapunto con Pedro. Claro, Pedro empieza a actuar como cualquier humano. Nadie puede negar que Pedro amaba al Señor. Nadie puede negar que el Señor amaba a Pedro, más allá de que Pedro lo negó 3 veces. El encuentro en el mar de Tiberíades en Juan capítulo 19, luego de la resurrección de nuestro Señor, nos marca cuánto y cómo amaba el Señor a Pedro. Y le pregunta no menos de 3 veces, Pedro, ¿me amas? Porque 3 veces lo negó. Y así se confunde el amor de nuestro Señor para con Pedro. Ahora, Pedro actúa aquí como cualquiera de nosotros podríamos haber actuado, independientemente de que en ese momento era el diablo que actuaba a través de Pedro. Y Pedro le dice, Señor, no te conviene ir a Jerusalén, no te conviene hacer esto por nosotros. ¿Por qué no lo piensas 2 veces? Le dice el verso 32, Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Qué significa? Le comenzó a decir, Señor, ¿para qué vas a Jerusalén? Allá si se da todo lo que nos estás hablando, es posible que mueras por la humanidad o por nosotros. No te conviene, ¿para qué? Evita eso. Y en ese momento nuestro Señor, ni lerdo ni perezoso, se da cuenta que no era Pedro, sino el diablo que lo tentó. Y el Señor no bajó la guardia. Por eso nosotros no debemos bajar la guardia frente a las tentaciones del maligno. Dice la palabra de Dios que el diablo se encuentra como león rugiente buscando a quien devorar. A nosotros que hemos creído, por eso son las tentaciones. Y no debemos bajar la guardia como el Señor tampoco la bajó en ese momento. Y le dice, apártate de mí, Satanás. Fíjense cómo lo llama. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Claro, no era la primera vez que el diablo tentaba al Señor. Uno recuerda en Mateo capítulo 4. Dice, el Señor se retira hacia el desierto y ayuna por 40 días. En un momento del ayuno tiene hambre y en ese momento de debilidad el diablo ataca. Y le dice, en primer lugar, ¿quieres solucionar el tema del hambre mundial? Di a estas piedras que se conviertan en pan. Yo tengo la solución del hambre mundial. Mejor dicho, vos tienes la solución del hambre mundial. Di que estas piedras se convierten en pan. Y el Señor le dice, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo pone en marcha el plan B y lo lleva hacia el pináculo de la montaña. Le dice, échate hacia abajo para que sepan que sos inmortal. Y les relata el Salmo 91, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que no tropieces. Y el Señor le dice, no es correcto que tientes al Señor. Y pone en marcha luego el diablo el plan C. No pudo lograr victoria en el plan A, no tuvo resultado en el plan B, pone el plan C. Y le muestra todos los reinos del mundo. ¿Quieren que te adoren? ¿Quieren que sepas que sos el rey? Aquel que ellos esperaban. Todos estos reinos te voy a dar si postrado me adorases.
y el Señor le dice, al Señor solo servirás y a Él solo adorarás. Y el diablo se retiró por un tiempo, y este era el segundo momento. En este momento el diablo se vuelve a hacer presente a través de Pedro, por eso el Señor le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Ahora dice, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué significa esto? ¿Qué hacen o qué hacemos los hombres o qué hacen los hombres que no tienen a Cristo en su corazón? Buscan la salvación de entre casa. Buscan las obras para tratar de salvarse, o buscan salvarse a través de las obras. Todos recuerdan el episodio del joven rico en Mateo capítulo 10. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor se encontró en un momento de camino con un joven que era muy rico y tenía muchísimas posesiones. Y en ese momento le dice, Señor, dice uno de los evangelios le dice, Maestro bueno, ¿qué más debo hacer para obtener la vida eterna? Tenía un problema espiritual, tenía angustia y él sabía que había algo después de la muerte. Por eso le dice, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y nuestro Señor, mirándole a los ojos, dice la palabra de Dios que le amó y le dijo, los mandamientos sabes. Y le comienza a relatar todos los mandamientos que tenían que ver con los hombres. No matarás, no cometerás adulterio, honrarás a tu padre y a tu madre, no declararás falso testimonio. Señor, todo esto hice desde mi niñez, lo cual era verdad. Sin embargo, el Señor, mirando más allá, le dice, te falta algo. Te falta cumplir con el mandamiento número 1. Amarás a Dios por sobre todas tus cosas. Dice, ve, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué quería este joven? Llevar todo lo que había conseguido en esta tierra hacia el cielo. Y él decía, para hacer esto tengo que hacer algo. Para salvarme tengo que hacer algo. Y la salvación, querido amigo, es por gracia, no es por obras, porque dice la palabra de Dios para que nadie se gloríe. Es el don gratuito del Señor para usted y para mí. Solo tenemos que aceptar su sacrificio vicario en la cruz. Solo tenemos que acercarnos hacia Él por medio de la fe. No hace falta que haga nada ni con ninguna obra para lograr salvación. Solamente poner su fe en los méritos de aquel que fue a la cruz por usted y por mí. Por eso dice el Señor, aléjate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. E inmediatamente el Señor toma a todos y a sus discípulos y le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fíjense, esto es extraordinario. Hay dos cosas importantes en este mensaje. En primer lugar, el Señor no oculta lo dificultoso que era el camino. El Señor es sincero con todos y le dice que el camino va a ser escarpado, pero el galardón va a ser grande. Pero en segundo lugar, el Señor le está diciendo que Él no invita a caminar si es que el Señor no fue antes, ganó la batalla y volvió para que nosotros no seamos derrotados. Por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Quitar todo lo nuestro, hacer morir todo lo terrenal para que Cristo pueda vivir en nuestro ser, para que seamos llenos del Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios. Siempre me gusta poner un ejemplo. Fíjense, los ingleses en su sistema de monarquía constitucional tienen un sistema muy importante y muy extraordinario. Ellos tienen la reina a quien rinden pleitesía, le dan honores, pero tienen un primer ministro a quien siguen y a quien obedecen. Muchas veces nosotros somos como los británicos. Venimos a la iglesia, adoramos a Dios, cantamos, nos entusiasmamos con las canciones, nos llega el mensaje, pero después salimos de la iglesia y somos nuestros propios primer ministros. Y así no nos podemos negar a nosotros mismos. El Señor está diciendo, niéguese a sí mismo, es decir, deja que Dios viva en ti íntegramente para que Él pueda guiar tus pasos. Pero después dice, tome su cruz. Claro, usted seguramente ha escuchado hay un dicho popular cuando una persona está sufriendo en vida por algún problema y todo el mundo dice, pobre esta persona, qué cruz le ha tocado en su vida. Ahora, esto no es lo que el Señor quiere decir. Recuerde usted que la cruz era un signo y una señal de tortura inventada por los romanos
para que los criminales sean ajusticiados y para que sean exhibidos públicamente, para que todos los enemigos vean cómo los romanos trataban a sus enemigos y por lo tanto obedezcan la ley. Ahora, la cruz era signo de muerte, y esto es lo que está diciendo el Señor, que debemos hacer morir a nuestro ser interior. Negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz significa que nuestro ser interior, nuestro viejo hombre, muera para dar paso a una vida llena de la plenitud del Señor, llena de la plenitud del Espíritu Santo. Dice Pablo cuando escribe los Gálatas: con Cristo juntamente estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Él en mí. Y dice: lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y agrega: el que me amó y se entregó por mí. ¿Qué significa estar crucificado juntamente con Cristo? Primero, hacer morir a nuestro ser interior, hacer morir a las cosas viejas. Cuando Nicodemo fue al encuentro de nuestro Señor, que fue con un problema espiritual, nuestro Señor, cuando lo ve a este hombre de la ley, a este maestro de la ley, le dice: es necesario, no le dijo ni buenas noches, es necesario que nazcas de nuevo, es necesario. Y Nicodemo no entendió. ¿Por qué era necesario? Tienes que hacer morir lo viejo, tienes que hacer morir el pecado en ti, ese viejo hombre, lo antiguo, para aceptar los méritos de Cristo en la cruz. Por eso le dijo Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, léase de la fe, del Espíritu es. Por eso es necesario nacer de nuevo. Y esto significa estar juntamente crucificado, es decir, hacer morir nuestro viejo ser, pero también reconocer los méritos de aquel que murió por nosotros en la cruz. Usted y yo teníamos reservada la muerte en la cruz. La cruz era para que nosotros muriésemos. Sin embargo, el Señor tomó tu pecado y el mío y fue a morir en la cruz. Cada vez que el Señor dijo esta frase: tus pecados te son perdonados, eso tenía destino de cruz. Cuando, esto dijimos en la cena del domingo anterior, cuando 4 amigos hacen descender a un quinto en una casa donde el Señor estaba predicando en ese momento y estaba hablando de la buena noticia, el Señor cuando ve la fe de estos amigos que hacían descender porque había tanta gente que no se podía pasar, le dijo: tus pecados te son perdonados. Claro, ellos dijeron: ¿quién es este que perdona los pecados? ¿O quién es este para perdonar los pecados? Y el Señor, que conocía los corazones de ellos, le dijo: ¿por qué están cavilando en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda? Por supuesto que para el Señor era mucho más fácil decir: toma tu lecho y anda, porque decir tus pecados te son perdonados tenía destino de cruz. Él, al decir esto, tomó los pecados de este hombre, los puso sobre su espalda para morir en la cruz. Cuando le dijo a la mujer adúltera: nadie te condena, yo tampoco te condeno, el Señor tomó los pecados de esta mujer, los cargó sobre sus espaldas y murió en la cruz. Pasó lo mismo con el ciego, con el paralítico de Betesda, con los leprosos, con todos aquellos que el Señor sanó física y espiritualmente. Por eso, estar juntamente crucificado significa reconocer los méritos de aquel que murió por nosotros. Pero en tercer lugar, significa también dar paso a una vida nueva, porque dice la palabra de Dios que Él le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, primer punto, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa seguir? Que constantemente debemos vivir conforme a la palabra de Dios. Yo sé que esto es difícil, yo sé que en este momento es muy complicado, y yo sé que esto puede provocar que seamos abandonados por distintas personas que no entienden la forma de vivir de los cristianos o de aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Pero la recompensa y el galardón es muy grande y debemos ser ejemplo. Dice: vosotros sois la sal y la luz del mundo. Nadie pone la luz debajo del almud, significa debajo del tarrito donde se prende la llama. Nadie pone la luz debajo del combustible. Por tanto, debemos brillar, y la única forma de brillar es manifestando que en nuestra vida íntegramente vive Cristo y que nosotros vivimos conforme a su palabra y conforme a lo que Él tiene pensado por nosotros.
Por eso dice, tome su cruz y sígueme. Y agrega, porque todo aquel que quiera salvar la vida, la perderá. Claro, esto tenía que ver con lo que había dicho antes. Cuando reprende a Pedro y le dice, no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en los hombres, y está diciendo, todo aquel que quiere salvar su vida, todo aquel que busca las obras para salvarse o busca lo material para llegar a Dios, la perderá. Y todo aquel, dice, lo pone al revés, que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Es decir, aceptando los méritos de Dios, vamos a tener salvación eterna. Aceptando la muerte vicaria de nuestro Señor, vamos a alcanzar salvación y vamos a llegar o vamos a poder alcanzar, como dice la palabra de Dios, el trono de la gracia. No haciendo obras, porque la salvación, reitero, y dice esto la palabra de Dios, no quienes hablan, no es por obras, sino por la gracia, que es un don gratuito de nuestro Señor. Y dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? Mire, hay un ejemplo muy interesante que está en el capítulo 12 de Lucas. Allí hay un hombre que es agricultor, que tiene una cosecha extraordinaria. Y esa cosecha fue, digamos, increíble en su momento en cuanto a la cantidad y a la calidad de granos. Y dice que este hombre se vio sorprendido por esta cosecha y dijo, ¿qué voy a hacer? Porque no existía silo bolsa, tenía granero y el granero era muy chico para que pueda poner todos los granos. ¿A dónde voy a poner todos estos granos? Ya sé. Voy a derribar el granero que tengo, voy a edificar otro granero más grande, voy a guardar toda mi cosecha y con eso me voy a salvar para siempre. Y con eso le voy a decir, alma, ya está, no necesitas trabajar, ya tienes todo en esta vida, tienes el dinero necesario y puedes vivir mucho tiempo de los réditos que te va a dar esta cosecha. ¿Sabe cómo lo llamó el Señor a esta persona que puso su confianza solamente en sus bienes? Lo llamó insensato, imprudente. Lo llamó necio. Dice, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que has juntado, de quién será? Por eso dice el Señor, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? Y agrega algo más, ¿qué recompensa dará al hombre por su alma? Miren, en derecho tenemos, en la justicia, mejor dicho, nosotros... hay un axioma diciendo que dice que la vida humana no tiene un precio en sí mismo. La vida humana no tiene precio per se, sino por las consecuencias económicas que la vida produce. Esto nosotros lo decimos para cuantificar cuánto cuesta, y esto es un poco crudo, la vida de una persona en el caso de un homicidio. ¿Cuánto representaba económicamente esa vida? O sea, ¿qué producía esta persona? Porque para el derecho, la vida humana per se, intrínsecamente, no tiene precio. Para Dios, todas las vidas cuentan. Él dice que Dios, dice la primera carta de Pedro, Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que quiere que nadie se pierda y todos vengan al conocimiento de la verdad. La vida de Dios, tu vida y la mía, vale muchísimo, a punto tal de que Él envió a su Hijo para que muera en la cruz por tu vida y por la mía, y que para que por esa muerte alcancemos vida, y dice la palabra de Dios, vida en abundancia. Termino. Dice el verso 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí está diciendo el Señor que Él va a venir a buscarnos, que va a venir a buscar a su iglesia. Y dice, el que se avergonzare, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. La pregunta es, ¿qué harás con el mensaje de Cristo en esta noche? ¿Tendrás vergüenza? ¿Te avergonzarás de él? Hay un himno muy caro que cantamos en nuestra iglesia y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Me endureceré o me entregaré a Jesús? ¿Qué vas a hacer con el mensaje de Cristo? ¿Qué vas a hacer con la buena nueva en esta noche? ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Te vas a avergonzar? ¿Vas a tener vergüenza? ¿Le vas a dar la espalda al mensaje de Cristo o vas a aceptar el mensaje? Él vino a este mundo por amor a usted y por amor a mí. Y Él entregó su vida por amor a usted y por amor a mí. Mire, siempre me gusta
leer el capítulo 8 del libro de Romanos. Dice, da muchas certezas, pero si usted lo lee íntegramente, el capítulo comienza diciendo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No tenemos condenación si estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, dice el verso 28, todas las cosas ayudan a bien. Si estamos en Él, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero después dice Pablo: ¿quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará a los que han aceptado el sacrificio vicario de la cruz? Y luego termina: ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada ni nadie nos puede separar de ese amor. Y ese amor tan grande de Dios, que envió a su Hijo para morir por usted y por mí en la cruz. ¿Te avergonzarás en esta noche o aceptarás el mensaje de Cristo de que era necesario por ti y por mí, de que Él venga a este mundo, desande sus 33 años y muera en la cruz para que usted y yo podamos tener entrada al trono de la gracia? Que Dios te bendiga en esta noche, que puedas llegar a tu corazón con estas palabras. Para mí es un gusto conversar con ustedes y nos veremos, Dios mediante, en un próximo encuentro. Buenas noches y muchísimas gracias por su atención. Este programa fue una presentación de Iglesia Evangélica Cristo Salva, en la calle Salta 433, capital de Santiago del Estero. Tú eres mi canción, tú escuchas mi clamor, y si tinieblas hay, tú resplandecerás. ¿De quién temeré?